es, y para ampliar la información tenemos ya en nuestros estudios al viceministro de Servicio de Transporte y Obras Públicas, Camilo Ruiz. Así que muy buenos días, viceministro, compañeros, adelante. Gracias, Sofía. Viceministro, una vez más, bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Hablemos entonces del tema de la semana, que es justamente la estabilización de los precios de los combustibles. Y entre ello, veíamos en el reportaje que hay 3 gremios transportistas que van a recibir compensaciones que se han llegado a acuerdo en las mesas de diálogo con ustedes. Lo vamos a abordar. Antes de eso, quisiéramos preguntarle, ¿cuándo va a ser el primer pago? Porque, atención, estos pagos son adelantados, no es luego de que ya haya culminado el mes. Entonces, como ya vamos a empezar con la estabilización, ¿cuándo sería el primer pago de estos 3 gremios de transporte? Sí, buenos días. Buenos días. Gracias por la entrevista. Efectivamente, entre hoy y mañana tiene que efectuarse el primer pago del la primera tanda de compensaciones a los taxistas, camionetas de carga liviana, carga mixta y mototaxis o tricimotos. De todos los que se han inscrito hasta el momento, ¿cuántos son de los 85.000 que están pues habilitados para recibir esta compensación? Bueno, eso es interesante. De la semana pasada, en que se hizo el anuncio oficial a través de la rueda de prensa de los ministros, teníamos alrededor de unos 2.000 a 3.000 inscritos. Hoy ya estamos en un poco más de 23.000 beneficiarios que van a recibir la compensación en las próximas horas. Es decir, estamos ya por encima del 25% del registro total que nos envió la unidad de registro social. Y recordemos que tienen 4 meses para realizar esta inscripción. ¿Ha existido algún tipo de problemas de los datos que no hayan podido coincidir con los GATS o también con la agencia de tránsito para que pues no tengamos aún un porcentaje mayor todavía de inscritos, viceministro? Sí, yo creo que la tasa de crecimiento de la inscripción ha sido bastante buena, porque pasar de 2.000, 3.000 cuentas registradas a más de 25.000 en una semana, yo creo que es bastante alentador, considerando que el universo del que estamos hablando está alrededor de los 84.000 transportistas. Sí han habido problemas, problemas tecnológicos que las plataformas presentan siempre, en todo tipo de plataforma. Lo importante es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de su equipo de comunicaciones y de su equipo de tecnología, han abordado todos estos problemas de manera ágil, se han atendido, teníamos más de 600 correos con preguntas en cola, ya han sido atendidos todos, y adicionalmente se ha creado una alternativa de preguntas más frecuentes, que eso ayuda también a orientar al transportista a la hora de que si tiene alguna duda, pues pueda directamente acudir a esa opción. Pero ¿cuál ha sido el principal problema? Quizás la página se bloquea por cantidad de usuarios, o ¿cuáles son los inconvenientes? El principal problema realmente no tiene que ver con el portal como tal, sino que tiene que ver con que estas 3 modalidades de transporte, a excepción de la carga mixta, son regulados por los GATS, por los gobiernos municipales y sus autoridades de tránsito en el caso que las tengan. Entonces, ahí se genera la primera base de datos. El taxista se regula con su GAT y el GAT tiene la obligación de transmitir esa información a la ANT, que es la que consolida la gran base de datos nacional, que es la que se cruza mes a mes, o se cruzará mes a mes, con la base de datos de las estaciones de servicio que tiene la Agencia de Regulación de Hidrocarburos y las transacciones comerciales que tiene el SRI. De ese mix de bases de datos resulta el primer padrón de transportistas posibles beneficiarios. Eso lo filtra la unidad de registro social y eso pasa al METOP para agregarle la cuenta y agregarle el monto, y eso va al MIES para el pago. Pero perdón, solo para despejar una duda que seguramente muchos lo hemos tenido. Entonces, es un solo registro que hacen los transportistas, del padrón queda, y es la ANT y los GATS los que revisan si continúan o no estos transportistas registrados. Sí, porque esta base de datos es dinámica, ¿verdad? No es un tema estático, es un tema que va cambiando en el tiempo, porque hay transportistas que en su jurisdicción, digamos un taxista en Guayaquil, puede ser que se le termine la vigencia de su permiso de operación, puede ser que no ha matriculado su vehículo, puede ser que no le ha hecho revisión técnica vehicular. Más adelante en el filtrado de la URS puede ser que aparezca que la persona ha fallecido y ya no está activa. Entonces hay distintos filtros, pero en una primera instancia es la base de datos
de la ANT la que consolida la data de todos los GATS municipales a nivel nacional, y entonces es necesario que los GATS transmitan esa información a la ANT de manera oportuna y el taxista, el dueño de la camioneta de carga liviana o el mototaxi le exijan a su autoridad que a su vez se pongan al día. Entonces podemos ver que el programa de compensación no es solamente una transferencia monetaria cuyo objetivo es obviamente proteger al usuario final de transporte, sino que tiene externalidades positivas como ayudar a formalizar a todo el esquema de transporte. Sentido, viceministro, justamente hay algunos que están en un proceso a la cola, por decirlo de alguna manera, para esa regularización, o que por internamente con el GAT tienen algún punto que todavía no está aclarado y no está regularizado. Eso tienen que entonces entrar en marcha para poder realizar esta inscripción, claramente. Sí, totalmente. Repito, es un sistema que tiene externalidades positivas, tiene efectos que por ahí no se los percibe en primera instancia, pero el uno es proteger al usuario final del transporte, dándole al transportista un instrumento, una herramienta para que no suba la tarifa. Un segundo objetivo es la formalización, ayudar a que se formalice el sector, de que el taxista le exija a su GAT que lo tenga al día, que el GAT le exija a su taxista que esté al día, que esa información vaya a la ANT, que entre la ANT y el GAT exista una comunicación permanente que ha fallado en los últimos tiempos, hay que decirlo, pero se prevé que todo esto vaya mejorando, ¿no? Ok, ¿y qué pasa cuando hay algún ciudadano, un transportista que tenga más de un vehículo? 2 taxis, un taxi y un bus, un taxi, perdón, y una camioneta de carga. ¿La compensación es por el vehículo y el registro es por el vehículo o por usuario? Es por el vehículo. Es por el vehículo, porque al final de cuentas es el vehículo el que le presta el servicio al usuario del transporte. Entonces la compensación claramente va al vehículo. O sea, se toman en cuenta las placas, ¿no es cierto?, Totalmente. de cada vehículo para poder realizar esta compensación. Correcto. Hablemos de las mesas de diálogo. Sí. ¿Cuántas han sido? ¿En qué ciudades? Quito, Guayaquil, estaba pendiendo una en Lago Agrio, por ejemplo. ¿Se han dado todas hasta el momento? Sí, han existido 2 o 3 tipos de mesas de diálogo. Las primeras mesas de diálogo son las que tuvimos con los 3 gremios mencionados, a fin de lograr llegar a un acuerdo en el galonaje, ¿verdad? Porque en la ecuación para calcular al final la compensación, la constante básica es cuántos galones reciben de compensación. Entonces con los taxistas llegamos a un acuerdo de 156 galones, con las camionetas a 145 y con los mototaxis a 90 galones. Entonces ahí existió un intercambio muy maduro, un intercambio muy transparente entre transportistas y gobierno, que llegó a un punto medio, un punto óptimo rápidamente, yo creo por 2 factores. Primero, porque el gobierno partió de una base técnica estadística muy sólida, con todo un muestreo de más de 30 transacciones comerciales hechas por estos 3 sectores durante el 2023 completo. Entonces no llegamos improvisadamente a la mesa, y de parte de los transportistas, que obviamente quién mejor que ellos para conocer su realidad, llegaron pues con unas cifras muy cercanas a las nuestras y con una actitud muy transparente, muy proactiva, muy madura, y llegamos a un punto medio rápidamente. Solo para completarle la respuesta, el segundo tipo de mesas son las que hemos realizado esta semana con estos 3 gremios en Guayaquil, en Quito, y hoy en Lago Agrio también nos ha invitado la FENACOTRALI, que es la Federación de Gremio de Camionetas, para que también demos capacitaciones a los transportistas de cómo registrar su cuenta en el portal. Y el tercer grupo de mesas son las que también han comenzado esta semana con otros gremios de transporte que no son ni taxis, ni camionetas, ni mototaxis. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo transporte intraprovincial, transporte institucional, pero usan diésel, carga pesada, que ellos utilizan diésel, es otro universo, es otra conversación aparte. Es otra conversación. Así es. Volviendo al tema del galonaje, sobre todo con estos 3 gremios, ¿esa cifra y ese cálculo que está es inamovible o a futuro podrían otra vez renegociar si se incrementa o si disminuye el mínimo que tienen que tener de galones utilizados para las compensaciones? Bueno, yo creo que es una constante en este momento ya definida. No creo que nos sentemos a conversar nuevamente de esto, salvo pues que ocurran algunos factores no controlados que generen algún cambio
pero no creo, porque no creo que vaya a cambiar la tecnología del taxi, la tecnología de la camioneta, la tecnología de la mototaxi, que impacte directamente en el consumo diario que ellos utilizan, ¿no? Entonces, por ahora estamos con esas cantidades, esas son las cantidades decretadas, acordadas, y con esas cantidades vamos a trabajar. Bueno, viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y subsanar todas estas inquietudes, dar información a los ecuatorianos y sobre todo al gremio de estos transportistas, que tanto necesitan la información. Gracias. No, a las órdenes, encantado, siempre a las órdenes. Muy bien, palabras de Camilo Ruiz, viceministro de Servicio de Transporte y Obras Públicas. Con esto me confirma producción. Nos vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Noticias 7. Quédese con nosotros. Muchas gracias.